Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos porque tenemos un tema que, ay, Dios mío, les va a dejar boquiabiertos. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, especulaciones y, por supuesto, un poco de chisme del bueno. ¿Están listos? Como ya habrán leído en el título o quizás ya tengan la primicia, hoy vamos a hablar de una noticia que sacudió el mundo del entretenimiento y específicamente el corazón de muchísimos fans. ¿Listos para el drama? Pues abróchense los cinturones. Porque el 6 de septiembre de 2025 el mundo se paralizó, bueno, quizás no el mundo entero, pero sí una gran parte del fandom turco y de muchísimos países más. ¿Y saben por qué? Porque la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, señores y señoras, la pareja que nos hizo soñar, suspirar y desear que sus personajes en Erkenci Kuş fueran reales, sorprendió a todos. Y no precisamente con buenas noticias, al menos no para los románticos empedernidos como yo. La noticia que explotó como una bomba fue su separación. Ahora entiendo que muchos de ustedes, al igual que yo, quedaron en shock. ¿Cómo? ¿Después de todo lo que vimos? ¿Después de la química innegable? ¿Después de las miradas cómplices y las sonrisas que nos derretían el corazón? Pues sí, amigos, la realidad a veces es más complicada que cualquier guión de telenovela. Vamos a retroceder un poco en el tiempo para refrescar la memoria y entender mejor el contexto. Para quienes quizás no estén tan familiarizados con la historia, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la serie turca Erkenci Kuş, un auténtico fenómeno a nivel mundial. La serie, llena de romance, comedia y paisajes espectaculares, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La historia de amor entre Can en el papel de Candivit y Demet interpretando a Sanem Aydin era la base de la serie. La química entre los dos era tan fuerte, tan palpable, que muchos fans, entre ellos yo, esperábamos que traspasara la pantalla. ¿Y qué creen? Parecía que lo hizo. Los rumores sobre una relación entre Can y Demet comenzaron a circular con fuerza. Se les veía juntos fuera del set, en eventos, compartiendo fotos en redes sociales que parecían confirmar lo que todos queríamos creer. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo apuntaba a que el amor entre Sanem y Can, en la vida real, también estaba floreciendo. Y bueno, para nuestra alegría, no nos equivocábamos. La pareja confirmó su relación. ¿Y qué pareja? Eran guapísimos, talentosos y se veían increíblemente enamorados. Parecían perfectos el uno para el otro. Los fans, locos de alegría, celebraron su romance en las redes sociales, creando edits, compartiendo fotos y vídeos de la pareja. Todo era felicidad. Pero como suele suceder en las historias de amor, la felicidad no siempre dura para siempre. Y es aquí donde entra la noticia del 6 de septiembre de 2025. La noticia de la separación de Can y Demet. Las razones, como suele ocurrir en estos casos, fueron un misterio al principio. Los medios de comunicación especularon sobre diferentes motivos: agendas apretadas, diferencias irreconciliables, la presión mediática. En fin, las conjeturas volaban por todas partes. Lo cierto es que en un comunicado breve y conciso, ambos actores confirmaron la noticia y pidieron respeto por su privacidad. Imaginen la decepción de los fans. Aquella pareja que nos había hecho creer en el amor verdadero, en los cuentos de hadas, de repente se separaba. El mundo de fantasía que habíamos construido alrededor de ellos se derrumbó. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? ¿Qué pasó realmente? Bueno, como suele suceder en estos casos, las respuestas son complejas y difíciles de obtener. Lo que sí sabemos es que tras la ruptura, ambos actores siguieron adelante con sus carreras. Can Yaman, por su parte, continuó trabajando en proyectos internacionales, consolidando su fama en países como Italia y España. Demet Özdemir, por otro lado, siguió cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y manteniendo su popularidad. Pero, ¿qué pasó con el cariño de los fans? ¿Cómo se sintieron al ver que su pareja favorita se separaba? La verdad es que aunque la decepción fue grande, el cariño por ambos actores nunca desapareció por completo. Los fans, a pesar del dolor, entendieron que la vida real no es una serie de televisión y que a veces, las cosas no salen como uno espera. Siguieron apoyando a Can y a Demet en sus proyectos individuales, demostrando que el amor y el respeto por sus ídolos podían superar cualquier adversidad.
Hoy en día, aunque ya ha pasado un tiempo desde la separación, el nombre de Can Yaman y Demet Özdemir sigue ligado al éxito de Erkenci y al recuerdo de un romance que, aunque no tuvo un final feliz, nos hizo soñar y creer en el amor por un tiempo. Es increíble cómo una serie, una historia de ficción, puede llegar a tener tanto impacto en nuestras vidas. Y es que al final todos buscamos el amor, la felicidad, la conexión con otra persona. Y cuando vemos algo así reflejado en la pantalla, nos aferramos a ello con fuerza. Así que amigos, esta es la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, una historia de amor que nos conmovió, nos hizo soñar y que finalmente nos enseñó que la vida, a veces, es impredecible. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya traído recuerdos y que les haya hecho reflexionar un poco. La verdad es que este tema siempre me ha fascinado y me parece increíble cómo estas historias pueden resonar tanto en nuestras vidas. Así que ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta separación? ¿Creen que hubo algún motivo oculto? ¿Siguen esperando un reencuentro entre Can y Demet? Déjenme sus comentarios. Me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Y no olviden. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que sean fans de Erkenci. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Y bien, amigos. Después de haberles contado el inicio de esta historia, vamos a sumergirnos aún más profundo en el fascinante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, analizando cada detalle, cada rumor y cada especulación que rodeó su separación. Prepárense para la segunda parte de este vídeo, porque la cosa se pone intensa. Como les mencioné, Erkenci fue el punto de partida de esta historia de amor, pero también fue el catalizador de un torbellino mediático que a menudo puede ser abrumador. La serie, transmitida entre 2018 y 2019, se convirtió en un fenómeno global. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en pantalla, todo ello generó una conexión especial con el público. Los fans, embelesados por la historia de amor de Sanem y Can, ansiaban que esa magia trascendiera la pantalla. Y como suele ocurrir, los rumores comenzaron a circular con fuerza. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y especulaciones sobre una posible relación entre los protagonistas. Los fans más apasionados, los chipes, como se les conoce, se dedicaron a analizar cada detalle, cada like, cada comentario, en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Y por suerte para ellos, las pistas no tardaron en llegar. Can y Demet comenzaron a ser fotografiados juntos fuera del set. Se les vio en cenas románticas, en eventos públicos, e incluso compartiendo momentos íntimos en sus redes sociales. Fotos de viajes, dedicatorias en cumpleaños y comentarios llenos de cariño avivaron aún más las esperanzas de los fans. Recuerdo perfectamente la emoción que sentí al ver esas imágenes. Era como si la historia de amor de Sanem y Can, que tanto nos había hecho soñar, estuviera cobrando vida en la realidad. Era una sensación mágica, como si estuviéramos presenciando un cuento de hadas moderno. Y finalmente llegó la confirmación. Can Yaman y Demet Özdemir confirmaron su relación. La noticia se esparció como la pólvora por todo el mundo. Los fans estallaron en júbilo. Las redes sociales se llenaron de felicitaciones, de edits con sus mejores momentos, y de mensajes de apoyo para la pareja. Todo el mundo estaba feliz. Era como si el amor, en su forma más pura y sincera, hubiera triunfado. Recuerdo que en ese momento me sentí esperanzado. Creía en el amor verdadero. Creía en la posibilidad de que dos personas, que se habían conocido y enamorado en el trabajo, pudieran construir una relación sólida y duradera. Me parecía una historia de cuento de hadas. Pero como ya sabemos, la vida no siempre es un cuento de hadas. Y es aquí donde entramos en la parte más dolorosa de la historia, la separación. El 6 de septiembre de 2025, la noticia de la ruptura de Can Yaman y Demet Özdemir sacudió al mundo del entretenimiento. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Los fans, consternados, no podían creer lo que estaba pasando.
La noticia fue confirmada a través de un breve comunicado, donde ambos actores solicitaban respeto por su privacidad. No se dieron detalles sobre las razones de la separación. Esto, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones y los rumores. En ese momento, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones. Algunos fans culpaban a la presión mediática. Otros a las diferencias irreconciliables. Algunos incluso llegaron a culpar a terceras personas. La verdad es que nadie sabía realmente qué había pasado. Lo que sí sabemos es que tras la ruptura, ambos actores siguieron caminos separados. Can Yaman, con una carrera internacional en auge, continuó trabajando en proyectos en Italia y España. Demet Özdemir, por su parte, se mantuvo activa en el mundo de la televisión turca, protagonizando nuevas series y consolidando su éxito. Pero ¿cómo se sintieron los fans ante esta separación? La respuesta es simple: decepcionados. La tristeza, el desconcierto y la incredulidad se apoderaron de muchos. Después de haber invertido tanto cariño y esperanza en la pareja, ver su relación terminar fue un duro golpe. Sin embargo, a pesar del dolor, el cariño por ambos actores no desapareció por completo. Los fans, aunque tristes, entendieron que la vida real no es una serie de televisión. Y que a veces las cosas no salen como uno espera. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones detrás de esta separación? Como suele ocurrir en estos casos, las respuestas son complejas y difíciles de obtener. Una de las teorías más recurrentes fue la presión mediática. La fama, la exposición pública y la atención constante de los medios de comunicación pueden ser abrumadoras para cualquier pareja, y aún más para dos personas que trabajan en la industria del entretenimiento. Otra teoría apunta a las diferencias irreconciliables. A pesar de la química en pantalla, es posible que Can y Demet no fueran compatibles en la vida real. Las agendas apretadas, las prioridades diferentes y las expectativas distintas pueden ser motivos suficientes para que una relación llegue a su fin. También se habló de la posibilidad de que hubiera terceras personas involucradas. Aunque nunca se confirmó, los rumores sobre posibles infidelidades o nuevas relaciones siempre estuvieron presentes. Pero más allá de las especulaciones, lo cierto es que nadie sabe con certeza qué fue lo que pasó. Lo único que sabemos es que después de un tiempo, ambos actores siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Can Yaman continuó trabajando en proyectos internacionales. Su físico y su talento le abrieron las puertas de la industria del entretenimiento en varios países. Se convirtió en un ídolo para millones de fans en todo el mundo, y su nombre se asoció a numerosos proyectos exitosos. Demet Özdemir, por su parte, se mantuvo activa en Turquía. Su carisma y su talento la convirtieron en una de las actrices más queridas del país. Protagonizó nuevas series que le permitieron seguir creciendo profesionalmente y mantener su popularidad. A pesar de la separación, el cariño de los fans por ambos actores nunca desapareció por completo. Muchos entendieron que la vida real no es una serie de televisión, y que a veces, las cosas no salen como uno espera. Siguieron apoyando a Can y a Demet en sus proyectos individuales, demostrando que el amor y el respeto por sus ídolos podían superar cualquier adversidad. Hoy en día, aunque ya ha pasado un tiempo desde la separación, el nombre de Can Yaman y Demet Özdemir sigue ligado al éxito de Erkenci y al recuerdo de un romance que, aunque no tuvo un final feliz, nos hizo soñar y creer en el amor por un tiempo. La serie sigue siendo emitida en muchos países y cada vez que sale, los fans de siempre y nuevos, recuerdan con nostalgia a la pareja. Y ahora, amigos, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre esta historia. En primer lugar, creo que es importante recordar que las relaciones son complejas y que cada persona tiene sus propias razones para tomar decisiones. No podemos juzgar a nadie sin conocer todos los detalles. En segundo lugar, creo que es importante aprender a separar la ficción de la realidad. Aunque nos encante ver a nuestros actores favoritos enamorados en la pantalla, no debemos olvidar que son personas reales con sus propias vidas y sus propios problemas. En tercer lugar, creo que es importante mantener la esperanza en el amor. A pesar de las decepciones, la vida nos ofrece muchas oportunidades para encontrar la felicidad. Y aunque una relación no funcione, siempre podremos aprender de la experiencia y seguir adelante. Para finalizar, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar un poco sobre este tema tan apasionante. Ahora, me gustaría saber su opinión.
¿Qué piensan ustedes sobre esta separación? ¿Creen que hubo algún motivo oculto? ¿Siguen esperando un reencuentro entre Khan y Demet? Déjenme sus comentarios. Me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, no olviden. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que sean fans de Erkenci-Kush. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Ah, y no me puedo ir sin mencionar algunos detalles adicionales que hicieron que el impacto de la noticia fuera aún mayor. Asterisco asterisco el impacto en la industria del entretenimiento turco asterisco asterisco. La separación de Khan y Demet no solo afectó a los fans, sino que también tuvo repercusiones en la industria del entretenimiento turco. Ambos actores eran, y siguen siendo, dos de las estrellas más cotizadas del momento. Su relación, en cierto modo, era un símbolo de la buena salud del sector. Su ruptura, sin embargo, generó un clima de incertidumbre y especulación. Asterisco 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 especulaciones sobre contratos y proyectos asterisco asterisco surgieron rumores sobre si la separación afectaría los proyectos futuros de ambos actores. ¿Continuarían trabajando juntos en algún proyecto? Sus contratos incluían cláusulas sobre su vida personal. Estas preguntas se convirtieron en el centro de atención de los medios. Asterisco 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 presión sobre otras parejas de actores asterisco asterisco la atención mediática que generó la separación de Khan y Demet puso una mayor presión sobre otras parejas de actores. Se generó un clima de cautela, donde las celebridades eran más reacias a mostrar sus relaciones sentimentales en público. Asterisco 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 reflexión sobre la privacidad asterisco asterisco el incidente generó un debate sobre la importancia de la privacidad de las celebridades. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación y los fans tienen derecho a inmiscuirse en la vida privada de las figuras públicas? Asterisco asterisco la reacción de los fans asterisco asterisco. La reacción de los fans fue diversa y compleja. Aunque la decepción fue generalizada, también hubo muestras de madurez y comprensión. Asterisco 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 apoyo incondicional asterisco asterisco muchos fans, a pesar del dolor, demostraron un apoyo incondicional a ambos actores. Entendieron que la separación era una decisión personal y que merecían respeto. Asterisco 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 creación de comunidades online asterisco asterisco se crearon comunidades online, foros y grupos de discusión donde los fans compartían sus sentimientos, analizaban cada detalle y trataban de entender lo sucedido. Asterisco 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 análisis de las redes sociales asterisco asterisco las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Los fans analizaron cada publicación, cada like, cada comentario, en busca de pistas sobre lo que había sucedido. Se especuló sobre quién había dejado de seguir a quién, sobre si había indirectas en las publicaciones, etc. Asterisco 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 el poder del ship, asterisco asterisco a pesar de la separación, muchos fans siguieron shippeando a Khan y Demet, es decir, deseando que volvieran a estar juntos. Crearon edits, vídeos y collages con sus mejores momentos, y continuaron soñando con un posible reencuentro. Asterisco asterisco el legado de Erkenci-Kush asterisco asterisco. A pesar de la separación, el legado de Erkenci-Kush perdura. La serie sigue siendo recordada con cariño por millones de fans en todo el mundo. Asterisco 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 el impacto en la cultura pop asterisco asterisco la serie tuvo un impacto significativo en la cultura pop. Sus frases, sus personajes y sus escenas más emblemáticas se convirtieron en memes y referencias recurrentes. Asterisco 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 el impulso a la industria turca asterisco asterisco Erkenci-Kush contribuyó a impulsar la industria de las series turcas a nivel internacional. Abrió las puertas a otros proyectos y ayudó a consolidar la fama de los actores turcos en todo el mundo. Asterisco 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 el romance idealizado asterisco asterisco la serie idealizó el romance y nos mostró un amor lleno de pasión, alegría y complicidad. La química entre Khan y Demet fue el ingrediente secreto del éxito de la serie y generó una gran empatía con los personajes. Asterisco asterisco posibles escenarios y futuros asterisco asterisco. Aunque es poco probable que Khan y Demet vuelvan a estar juntos, la historia de amor de Sanem y Khan siempre estará presente en la memoria colectiva.
Nuevos proyectos y colaboraciones ambos actores han seguido adelante con sus carreras y han protagonizado nuevos proyectos exitosos. Es posible que en el futuro coincidan en algún proyecto profesional, aunque es poco probable que esto suceda a corto plazo. La madurez y el aprendizaje la separación les ha enseñado a ambos actores la importancia de la privacidad y la necesidad de proteger sus vidas personales. El amor y la esperanza a pesar de la decepción, la historia de Can y de Met nos recuerda que el amor es un sentimiento complejo y que a veces, las cosas no salen como uno espera. Pero a pesar de todo, siempre debemos mantener la esperanza y seguir creyendo en el amor. Mi conclusión final En conclusión, la separación de Can Yaman y de Met Özdemir fue un evento que marcó a toda una generación de fans. La historia de amor de Sanem y Can, que nos hizo soñar y suspirar, se vio truncada en la vida real. Sin embargo, el cariño y el respeto por ambos actores perduran. Erkenci Kuş sigue siendo un éxito y un referente para las series turcas. Y a pesar de todo, la esperanza en el amor continúa viva. Y ahora sí, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis completo de la historia de Can Yaman y de Met Özdemir. No olviden dejar sus comentarios. Me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que sean fans de Erkenci Kuş. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.